Este pasaje nos recuerda que si bien es importante servir y ser activos en nuestra vida diaria, nunca debemos descuidar nuestra relación con Dios. Así como el ajo puede realzar un plato o sobrecargarlo si se usa en exceso, nuestras acciones y compromisos deben ser equilibrados para mantener nuestra fe y nuestra vida en armonía. El concepto de equilibrio también se refleja en la manera en que Dios nos llama a vivir en el mundo sin ser absorbidos por él. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Este llamado nos recuerda que debemos encontrar el punto justo entre participar en la sociedad y mantenernos firmes en nuestros principios espirituales. Como el ajo, estamos llamados a ser una influencia en nuestro entorno, pero sin perdernos en él. Otro aspecto del equilibrio en la vida cristiana es la administración de nuestros recursos. En Proverbios 30, 8, 9, se nos enseña a orar con humildad diciendo: no me des pobreza ni riquezas, dame solo el pan necesario, no sea que, teniendo mucho, te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, robe y deshonre el nombre de mi Dios. Este pasaje resalta la importancia de confiar en la provisión de Dios y encontrar satisfacción en lo que Él nos da, sin caer en la avaricia ni en la desesperación. El ajo también nos recuerda que en la vida cristiana es esencial mantener un equilibrio entre la fe y las obras. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No basta con tener fe, debemos actuar conforme a ella, pero nuestras acciones no deben ser impulsadas por la autosuficiencia, sino por una fe genuina que se traduce en amor y servicio. Así como el ajo aporta sabor cuando se usa correctamente, nuestras obras deben surgir de un corazón alineado con Dios. El equilibrio en la vida cristiana también se manifiesta en nuestra manera de enfrentar las pruebas. En Eclesiastés 7:14 se nos dice: en el día de la prosperidad goza del bien, y en el día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Esta enseñanza nos recuerda que la vida está llena de altibajos y que debemos aprender a confiar en Dios en todo momento. Así como un plato necesita una combinación de ingredientes para ser armonioso, nuestras experiencias, tanto buenas como difíciles, forman parte del plan divino para nuestro crecimiento. Jesús también enseñó sobre el equilibrio en la manera en que tratamos a los demás. En Mateo 7:12 nos dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, porque en esto se resumen la ley y los profetas. Este principio de reciprocidad nos llama a vivir con justicia, compasión y sabiduría, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el amor de Dios sin caer en extremos de indiferencia o sobreprotección. El ajo, con su fuerte presencia y su capacidad de enriquecer lo que lo rodea, es un recordatorio de que nuestras vidas están llamadas a marcar la diferencia. Sin embargo, así como es necesario usarlo con medida para no alterar el balance de un plato, nuestras decisiones y acciones deben estar guiadas por la sabiduría de Dios. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo nos invita a buscar el equilibrio en cada aspecto de nuestra vida a través de la guía divina. Así como un diente de ajo puede parecer pequeño pero tiene un gran impacto, nuestras pequeñas acciones pueden influir enormemente en nuestro entorno. En Lucas 16:10 Jesús declara: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Esta enseñanza nos motiva a ser responsables en todas las áreas de nuestra vida, confiando en que cada decisión que tomamos tiene un propósito dentro del plan de Dios. Cuando reflexionamos sobre el ajo y su papel en la Biblia, vemos que no es solo un alimento, sino una representación de principios espirituales más profundos. Nos recuerda la importancia de la dependencia en Dios, la necesidad de equilibrar nuestras vidas entre el trabajo y la adoración, la administración sabia de nuestros recursos y el impacto que nuestras acciones pueden tener en el mundo. Así como el ajo realza un plato cuando se usa correctamente, nuestras vidas pueden ser una bendición para otros cuando vivimos en armonía con la voluntad de Dios. El mensaje final que podemos extraer
es que Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo está diseñado con un propósito. En Colosenses 3:17, Pablo nos exhorta: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto nos recuerda que incluso en las cosas más simples, como los alimentos que consumimos, podemos encontrar lecciones espirituales que nos acercan más a Dios y nos enseñan a vivir con propósito y gratitud. Esta verdad nos lleva a considerar cómo aplicamos estos principios en nuestra vida diaria. Al igual que el ajo, que debe ser sembrado, cultivado y procesado para revelar su máximo potencial, nuestra fe también necesita ser desarrollada y fortalecida a través del tiempo, las pruebas y la obediencia a Dios. No se trata solo de conocer la palabra, sino de vivirla, permitiendo que cada aspecto de nuestra vida refleje la confianza en el plan divino. Así como el ajo se mezcla con otros ingredientes y los potencia, nuestra relación con Dios nos transforma y nos permite ser un testimonio vivo para quienes nos rodean. En Filipenses 2:15, Pablo nos anima a ser irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandezcan como luminares en el mundo. Nuestra vida debe ser como el ajo en una receta. Aunque pequeño, su presencia es inconfundible y tiene un propósito claro. Dios nos llama a marcar una diferencia, a impactar con nuestra fe y a ser un reflejo de su amor y verdad. La historia del pueblo de Israel en el desierto también nos enseña la importancia de confiar en Dios, incluso cuando su provisión no parece coincidir con nuestras expectativas. Los israelitas anhelaban los ajos y otros alimentos de Egipto, recordando con nostalgia lo que habían dejado atrás, pero olvidaban que esos mismos alimentos estaban ligados a su esclavitud. A veces, podemos aferrarnos a lo conocido por miedo a lo desconocido, sin darnos cuenta de que Dios está guiándonos hacia algo mucho mejor. En Isaías 43, 18, 19, Dios nos dice: no recuerden las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago algo nuevo, ahora brota, ¿no lo perciben? Aún en el desierto abriré camino y en la soledad ríos. Cuando enfrentamos temporadas de incertidumbre, podemos recordar que la provisión de Dios siempre es suficiente. A veces nos resistimos al cambio, tememos soltar lo familiar, pero Dios nos invita a confiar en su plan. El maná que los israelitas recibían cada día era una muestra de que Dios provee lo necesario en el momento oportuno. Jesús reiteró este principio en Mateo 6:34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Así como el ajo no necesita ser consumido en exceso para hacer su trabajo, Dios nos da lo suficiente en cada etapa de nuestra vida. También debemos considerar que el ajo, aunque tiene un sabor fuerte y particular, no es agradable para todos. De la misma manera, el mensaje del Evangelio no siempre es bien recibido, pero su impacto es transformador para aquellos que lo aceptan. En 2 Corintios 2, 15, 16, Pablo dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para estos, olor de muerte para muerte, y para aquellos, olor de vida para vida. Nuestra fe debe ser auténtica y reflejar la verdad de Dios, sin importar si algunos la rechazan o no la comprenden en el momento. Al observar la forma en que el ajo cumple su propósito, podemos aplicar este principio a nuestra propia vida espiritual. No estamos llamados a diluir nuestra fe para encajar en el mundo, sino a vivir con convicción y fidelidad. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Así como el ajo transforma los platillos en los que es incorporado, nuestra relación con Dios debe transformar nuestra manera de vivir, pensar y actuar. En última instancia, la lección que podemos extraer del ajo y su simbolismo en la Biblia es la importancia de confiar en la provisión de Dios, abrazar la transformación que Él trae a nuestras vidas y vivir con propósito. No se trata solo de lo que vemos o sentimos en el momento, sino de caminar en fe, sabiendo que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo percibimos.
Así como el ajo puede pasar desapercibido en una comida, pero su influencia se siente en cada bocado, nuestra vida de fe puede parecer pequeña en comparación con las grandes estructuras del mundo, pero tiene un impacto significativo cuando está alineada con la voluntad de Dios. Él nos ha llamado a ser parte de su obra, a confiar en su provisión diaria y a vivir con la certeza de que su plan es perfecto. Cada vez que enfrentemos la tentación de mirar atrás y aferrarnos a lo que creemos haber perdido, recordemos que Dios nos está guiando hacia algo mejor. Él nos da exactamente lo que necesitamos en cada temporada de nuestra vida y su provisión nunca falla. Como el ajo, podemos ser pequeños pero significativos, humildes pero impactantes, sencillos pero poderosos en las manos de Dios. Al final, no importa cuán ordinarios podamos sentirnos, porque cuando vivimos para Él, lo ordinario siempre se convierte en algo extraordinario. Este principio nos invita a reflexionar sobre cómo Dios usa lo cotidiano para enseñarnos lecciones profundas. El ajo, aunque pequeño y aparentemente insignificante, tiene un impacto que trasciende su tamaño. Del mismo modo, muchas veces subestimamos el valor de los pequeños actos de fe y obediencia en nuestra vida diaria. Sin embargo, en el reino de Dios, lo que parece pequeño tiene un propósito mayor. En Mateo 13, 31, 32, Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece y se convierte en un gran árbol. Así como el ajo transforma una receta con su presencia, nuestra fe, por más pequeña que parezca, puede crecer y generar un impacto significativo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. El ajo también nos recuerda que la transformación no ocurre de inmediato. Su sabor se intensifica cuando se cocina y sus propiedades curativas requieren tiempo para actuar en el cuerpo. De la misma manera, nuestro crecimiento espiritual es un proceso. A menudo queremos ver resultados instantáneos en nuestra relación con Dios, pero la fe requiere paciencia y perseverancia. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no vemos los cambios de inmediato. Otra enseñanza que podemos extraer del ajo es su capacidad para fortalecer el cuerpo y protegerlo de enfermedades. En el ámbito espiritual, esto nos recuerda la importancia de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios para resistir los desafíos de la vida. Efesios 6, 10, 11 nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así como el ajo actúa como un protector natural contra enfermedades, la presencia de Dios en nuestras vidas nos fortalece y nos ayuda a enfrentar las dificultades con confianza. El ajo también tiene la capacidad de purificar, tanto en el cuerpo como en el ambiente. Se ha usado históricamente como un limpiador natural, eliminando impurezas y protegiendo contra infecciones. En un sentido espiritual, esto nos recuerda la necesidad de la purificación y santificación en nuestra relación con Dios. En 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como el ajo ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, la presencia de Dios en nuestra vida purifica nuestro corazón y nos libera de aquello que nos aleja de Él. Además, el ajo tiene una cualidad que lo hace único. Su presencia es evidente en todo lo que toca. No pasa desapercibido. De la misma manera, nuestra fe no debe ser algo oculto o discreto, sino algo que transforme nuestra vida de manera visible. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, a reflejar su amor y verdad en todo lo que hacemos. En Mateo 5:16 nos dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestra fe debe ser como el ajo en una comida, evidente, influyente y transformadora. También podemos aprender del ajo el valor de la resistencia y la perseverancia. Es una planta fuerte que puede crecer en condiciones adversas y seguir desarrollándose incluso en terrenos difíciles.
Esto nos recuerda que, como creyentes, debemos permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos dificultades. Santiago 1, 2, 3 nos anima. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Las pruebas no son un obstáculo para nuestra fe, sino una oportunidad para fortalecerla y hacerla más profunda. El ajo también nos enseña sobre la importancia de compartir. Aunque un solo diente de ajo puede ser poderoso, su verdadero impacto se siente cuando se usa junto con otros ingredientes. De la misma manera, nuestra fe se fortalece en comunidad. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. No estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento, sino a compartirla y crecer juntos en el camino de Dios. En la historia del pueblo de Israel, el deseo por el ajo y otros alimentos de Egipto reflejaba una falta de confianza en la provisión de Dios. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuáles son los ajos de Egipto en nuestra vida? ¿Cuáles son esas cosas del pasado a las que seguimos aferrándonos en lugar de confiar plenamente en lo que Dios tiene para nosotros? En Filipenses 3, 13, 14, Pablo nos da una clave para avanzar en nuestra relación con Dios. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dios nos llama a soltar lo que nos detiene y a confiar en su provisión para el futuro. Al final, la lección que podemos aprender del ajo es que incluso lo más simple tiene un propósito en el diseño divino. Su sabor, sus propiedades y su impacto nos recuerdan que Dios usa lo cotidiano para enseñarnos verdades profundas. En 1 Corintios 10:31 se nos dice: así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nada es insignificante cuando se hace con un corazón agradecido y con el propósito de glorificar a Dios. Cada vez que veamos el ajo en nuestra cocina, podemos recordarnos a nosotros mismos estas lecciones: la confianza en la provisión de Dios, la necesidad de ser luz en el mundo, la importancia de la comunidad, la perseverancia en la fe y la certeza de que incluso lo más pequeño tiene un propósito en el plan de Dios. Que podamos aprender de este alimento humilde y permitir que nos recuerde que nuestra fe, por sencilla que parezca, tiene el poder de transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Cuando reflexionamos sobre el simbolismo del ajo en la Biblia y en nuestra vida cotidiana, nos damos cuenta de que este pequeño ingrediente encierra grandes enseñanzas espirituales. No es solo un alimento común, sino un recordatorio de la provisión, la confianza y el propósito divino en cada aspecto de nuestra existencia. Su fuerte aroma y sabor nos recuerdan que nuestra fe no debe ser insípida ni débil, sino vibrante y evidente en todo lo que hacemos. El ajo también nos enseña sobre la importancia de la preparación. Cuando se cocina adecuadamente, su sabor se vuelve más suave y profundo, lo que nos recuerda que el crecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Dios nos moldea a través de nuestras experiencias y pruebas, permitiéndonos desarrollar una fe más firme y madura. En Romanos 5, 3, 4 se nos dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Así como el ajo necesita tiempo para liberar su sabor y propiedades beneficiosas, nuestra relación con Dios se fortalece con paciencia y perseverancia. Otro aspecto interesante del ajo es su uso como elemento de sanidad y purificación. A lo largo de la historia se ha utilizado para fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra enfermedades. Esto nos recuerda la necesidad de mantenernos espiritualmente sanos, protegiendo nuestro corazón y mente de influencias dañinas. En Proverbios 4:23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como el ajo combate infecciones y toxinas en el cuerpo, la palabra de Dios nos protege contra los pensamientos y hábitos que pueden alejarnos de su propósito. El ajo,
también simboliza la humildad. Aunque no es un alimento lujoso o costoso, es esencial en muchas culturas y cocinas del mundo. Su presencia discreta pero poderosa nos recuerda que Dios usa lo sencillo para manifestar su gloria. En 1 Corintios 1:27 se nos dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. De la misma manera en que el ajo, siendo pequeño, tiene un gran impacto, nuestras acciones cotidianas pueden marcar la diferencia cuando son guiadas por la fe y la obediencia a Dios. Así como el ajo tiene un papel en la alimentación y el bienestar físico, nuestra vida espiritual también necesita un alimento constante. Jesús nos enseñó en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos recuerda que, al igual que cuidamos nuestro cuerpo con una alimentación saludable, debemos nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. Un alimento físico sin nutrientes esenciales no puede sostenernos por mucho tiempo. De la misma manera, una vida espiritual sin conexión con Dios pronto se debilita. El proceso de preparación del ajo también nos habla de transformación. Cuando se machaca o se corta, libera compuestos que intensifican su aroma y sabor. Este proceso nos recuerda que muchas veces el crecimiento en la fe viene a través de experiencias difíciles que nos moldean y nos permiten desarrollar un carácter más fuerte. En Santiago 1:2-3 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Las dificultades pueden parecer abrumadoras en el momento, pero con el tiempo nos fortalecen y nos acercan más a Dios. En la Biblia, el concepto de la provisión de Dios es recurrente, y el ajo, como uno de los alimentos mencionados en Números 11:5, nos recuerda cómo el pueblo de Israel anhelaba lo que tenía en Egipto en lugar de confiar en lo que Dios les proveía en el desierto. Este pasaje nos enseña que, aunque es natural desear lo que es familiar y cómodo, Dios nos llama a confiar en su provisión y a aceptar con gratitud lo que Él nos da. Muchas veces anhelamos el ajo de Egipto, lo que representa nuestra vida pasada o cosas que creemos necesitar, cuando en realidad Dios nos está dando algo mejor. El ajo también nos enseña sobre el servicio. Así como su sabor y propiedades se liberan cuando se mezcla con otros ingredientes, nuestra vida tiene un mayor impacto cuando servimos y caminamos en comunidad. En Juan 13:14-15, Jesús lavó los pies de sus discípulos como un ejemplo de servicio humilde y nos dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Nuestra fe se fortalece cuando servimos a los demás con amor y humildad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. La influencia del ajo en un plato es imposible de ignorar. Su sabor es fuerte y, aunque se use en pequeñas cantidades, transforma el conjunto. Así debería ser nuestra fe en la vida cotidiana. En Mateo 5:13-14, Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Como el ajo en una comida, nuestra presencia en el mundo debe hacer la diferencia, aportando sabor y sentido en donde Dios nos ha colocado. El ajo también nos recuerda la importancia de la perseverancia. Es un cultivo resistente que puede crecer en condiciones difíciles. De la misma manera, nuestra fe debe ser firme incluso en tiempos de adversidad. En 2 Timoteo 4:7, Pablo declara: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta actitud de perseverancia nos inspira a mantenernos fieles a Dios sin importar los desafíos que enfrentemos. Finalmente, al considerar el ajo y su simbolismo en la Biblia, recordamos que cada elemento de la creación de Dios tiene un propósito. Así como este alimento humilde tiene un impacto en la cocina, nuestras vidas, cuando son entregadas a Dios, pueden tener un impacto eterno. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Confiar en su diseño y propósito para nuestras vidas nos permite caminar con seguridad y fe. Cada vez que veamos o usemos ajo en nuestra cocina,
podemos recordarnos a nosotros mismos estas verdades espirituales: la fe, la provisión de Dios, la perseverancia, el servicio y la transformación son principios que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Así como este pequeño ingrediente puede cambiar por completo el sabor de una comida, nuestra relación con Dios puede cambiar el rumbo de nuestra vida y el impacto que tenemos en quienes nos rodean. Que podamos recordar siempre que en las manos de Dios lo ordinario se convierte en algo extraordinario. Cuando observamos cómo Dios utiliza lo simple y cotidiano para enseñarnos verdades profundas, nos damos cuenta de que nada en la creación es insignificante. El ajo, un ingrediente modesto y humilde, encierra un mensaje que va más allá de su uso culinario. Es un recordatorio de que Dios obra a través de lo pequeño, lo común y lo aparentemente irrelevante para cumplir su propósito en la vida de sus hijos. Así como el ajo transforma la comida con su aroma y sabor, la presencia de Dios en nuestra vida transforma nuestra manera de vivir y ver el mundo. A lo largo de la Biblia encontramos un patrón repetido en el que Dios usa elementos sencillos para manifestar su poder. Moisés tenía solo una vara en su mano cuando Dios la convirtió en instrumento de milagros. David, con una simple honda y 5 piedras, venció a Goliat. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a miles. En cada uno de estos casos, Dios tomó lo que parecía insuficiente y lo utilizó para demostrar su poder y fidelidad. De la misma manera, el ajo, aunque pequeño, tiene un impacto notable en todo lo que toca, recordándonos que lo que Dios nos ha dado, por simple que parezca, puede ser usado para su gloria. La Biblia nos enseña que la fe del creyente debe ser evidente en su entorno, al igual que el ajo impregna con su esencia todo lo que lo rodea. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Como el ajo en una comida, nuestra vida debe reflejar la presencia de Dios en todo lo que hacemos, influyendo en nuestra familia, comunidad y en quienes nos rodean. El ajo también nos recuerda la importancia del proceso de transformación. No se consume crudo con frecuencia, sino que suele ser machacado, cortado, cocido o incluso fermentado para potenciar sus propiedades. En nuestras vidas Dios permite procesos que, aunque pueden ser dolorosos, nos refinan y nos acercan más a Él. En Isaías 64:8 leemos, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el que nos forma. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Al igual que el ajo pasa por un proceso para liberar su sabor y beneficios, nosotros también atravesamos temporadas de prueba y refinamiento que nos preparan para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Además, el ajo tiene un papel en la sanidad, no solo física, sino también simbólica. En las Escrituras, la sanidad es un tema recurrente. Jesús sanó a los enfermos, restauró a los oprimidos y proclamó la libertad a los cautivos. Así como el ajo se ha utilizado históricamente como un remedio natural para fortalecer el cuerpo, Dios nos ofrece sanidad para el alma y el espíritu. En Jeremías 17:14 encontramos una oración poderosa. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. La verdadera restauración viene de Dios, y Él nos da los recursos necesarios para mantenernos firmes y saludables en todas las áreas de nuestra vida. Otro aspecto del ajo es su capacidad para conservar alimentos y proteger contra la descomposición. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la presencia de Dios en nuestra vida nos preserva de la corrupción del mundo. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando permitimos que Dios gobierne nuestro corazón, Él nos protege de la influencia negativa y nos guía hacia una vida de santidad y propósito. El ajo también es un símbolo de dependencia. En la historia del pueblo de Israel en el desierto, el deseo de los ajos y otros alimentos de Egipto representaba una falta de confianza en la provisión de Dios. En muchas ocasiones, nosotros también nos aferramos a lo conocido, a lo que creemos que nos da seguridad,
en lugar de confiar plenamente en el Señor. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo 6, 25, 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Dios conoce nuestras necesidades y nos llama a vivir en fe, confiando en que Él suplirá todo lo necesario. La relación entre el ajo y la fe también nos recuerda que Dios nos ha llamado a ser diferentes. En 1 Pedro 2:9 se nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como el ajo tiene un aroma y un sabor inconfundibles, nuestra vida debe reflejar nuestra identidad como hijos de Dios, distinguiéndonos por nuestra fe, nuestra integridad y nuestro amor por los demás. En última instancia, el ajo nos enseña sobre la humildad. No es un alimento lujoso ni ostentoso, pero su presencia es fundamental en muchas recetas y culturas. De la misma manera, Dios nos llama a vivir en humildad, reconociendo que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. En Miqueas 6:8 se nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad nos permite vivir una vida centrada en Dios y en servir a los demás con un corazón sincero. Al reflexionar sobre todas estas lecciones que el ajo nos ofrece, podemos concluir que en lo más simple, Dios nos revela verdades profundas. Su propósito y diseño están presentes en cada detalle de la creación, recordándonos que incluso en lo ordinario hay una invitación a conocer más de su carácter y su amor. Cuando vemos el ajo en nuestra vida diaria, podemos recordar que somos llamados a ser sal y luz, a confiar en la provisión de Dios, a vivir con humildad y a permitir que Él nos transforme para cumplir su voluntad. Así como el ajo impregna con su esencia todo lo que lo rodea, que nuestra vida esté llena del amor y la verdad de Dios, impactando a quienes nos rodean y reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Dios no desperdicia nada en su creación, y lo que parece pequeño o insignificante puede ser la clave para grandes enseñanzas espirituales. En cada detalle de la vida, incluso en un simple diente de ajo, podemos encontrar la huella de un Creador que nos ama y nos guía en cada paso de nuestro camino. Cuando comprendemos que Dios revela su sabiduría incluso en los aspectos más simples de la vida, como en un diente de ajo, aprendemos a valorar cada detalle de su creación. No hay nada insignificante en su plan, y todo lo que existe cumple un propósito específico dentro del diseño divino. Esta verdad nos invita a vivir con gratitud y asombro, reconociendo que cada elemento de nuestra vida puede ser una enseñanza sobre la provisión, la fe y la transformación. El ajo, a pesar de su apariencia modesta, es un recordatorio constante de que lo pequeño puede generar un gran impacto. Así como un solo diente de ajo puede impregnar toda una comida con su sabor y aroma, una vida entregada a Dios puede influir en su entorno de manera poderosa. En Mateo 13, 31, 32, Jesús enseñó: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esto nos muestra que lo que parece insignificante a los ojos del mundo puede convertirse en algo extraordinario en las manos de Dios. Además, el ajo nos recuerda que la fe no debe ser algo superficial, sino algo que impregne toda nuestra vida. En 2 Corintios 2, 14, 15, Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Así como el ajo deja una huella en todo lo que toca, nuestra relación con Dios debe ser evidente en nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra manera de vivir.
El ajo también simboliza la necesidad de ser refinados y transformados. Para que su sabor y propiedades sean liberadas, debe ser machacado, picado o cocido. De la misma manera, Dios permite procesos en nuestra vida que nos moldean y nos fortalecen. En Romanos 5, 3, 4 leemos: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Los momentos de dificultad no son señales de abandono, sino oportunidades para crecer y ser transformados en la imagen de Cristo. Otro aspecto fascinante del ajo es su capacidad para proteger y fortalecer el cuerpo. Se ha utilizado durante siglos como un remedio natural contra enfermedades y como un escudo contra infecciones. Esto nos recuerda el papel de la fe y la palabra de Dios como nuestra protección espiritual. En Efesios 6, 10, 11, Pablo nos exhorta: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así como el ajo protege el cuerpo, la palabra de Dios nos guarda del enemigo y nos fortalece en tiempos de prueba. El ajo también nos enseña sobre la importancia de la constancia. Su crecimiento requiere paciencia y su desarrollo bajo la tierra es un proceso invisible a simple vista. Esto nos recuerda que Dios obra en nuestras vidas incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Gálatas 6:9, Pablo nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe requiere perseverancia, y aunque a veces no entendamos el propósito de las pruebas, Dios está obrando para cumplir su voluntad en nosotros. Además, el ajo es un símbolo de humildad. No es un ingrediente llamativo ni costoso, pero su valor es inmenso. Esto nos recuerda que Dios no busca grandeza exterior, sino un corazón sincero. En Miqueas 6:8 se nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad nos acerca a Dios y nos permite recibir su gracia y dirección. El ajo también representa la dependencia diaria en Dios. En el desierto, los israelitas anhelaban los alimentos de Egipto, olvidando que Dios les estaba proveyendo cada día el maná del cielo. Esto nos desafía a examinar nuestra confianza en Dios. En Mateo 6:11, Jesús nos enseñó a orar: danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto no solo habla del alimento físico, sino de la dependencia diaria en la provisión divina. Dios quiere que confiemos en Él en cada aspecto de nuestra vida, sabiendo que Él es fiel para suplir nuestras necesidades. Asimismo, el ajo nos recuerda que lo que es beneficioso a veces puede ser rechazado por el mundo. Su aroma fuerte puede no ser del agrado de todos, pero sus beneficios son innegables. De manera similar, el mensaje de Dios puede ser rechazado, pero sigue siendo la verdad que trae vida. En Juan 15, 18, 19, Jesús dijo: si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Nuestra fe puede ser incomprendida o rechazada, pero debemos permanecer firmes en la verdad de Dios. El ajo también es un recordatorio de que nuestra vida debe ser un testimonio de transformación. Así como su sabor cambia por completo un platillo, nuestra vida debe reflejar el poder transformador de Dios. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios nos llama a vivir de manera diferente, a reflejar su amor y gracia en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, el ajo nos enseña sobre la comunidad. Un solo diente de ajo puede ser útil, pero cuando se combina con otros, su efecto se multiplica. De la misma manera, Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad, apoyándonos unos a otros. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Nuestra fe crece cuando estamos rodeados de otros creyentes, y nuestra influencia es mayor cuando trabajamos juntos para el reino de Dios. A través del ajo,
Dios nos recuerda lecciones profundas sobre la fe, la humildad, la perseverancia y la transformación. Lo que parece insignificante puede ser una herramienta poderosa en sus manos, y cada elemento de su creación nos invita a conocerlo mejor. Al ver el ajo en nuestra vida diaria, podemos recordar que Dios usa lo sencillo para revelar lo extraordinario y que en sus manos, incluso lo pequeño, tiene un propósito eterno. Cuando comprendemos que cada detalle de la creación refleja el carácter de Dios, aprendemos a ver su mano en lo ordinario. El ajo, con su olor penetrante y sus múltiples beneficios, nos enseña que la presencia de Dios en nuestras vidas debe ser evidente, transformadora y llena de propósito. No fuimos llamados a vivir de manera insípida o sin dirección, sino a ser un reflejo del amor y la gracia de Dios en el mundo. El ajo, aunque pequeño, tiene la capacidad de impregnar todo lo que toca. De la misma manera, nuestra vida debe ser un testimonio vivo de nuestra relación con Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra fe no debe ser oculta ni privada, sino que debe brillar y afectar a quienes nos rodean, tal como el ajo transforma el sabor de un platillo entero con solo una pequeña cantidad. Otro aspecto fundamental del ajo es su capacidad para traer sanidad. Durante siglos ha sido utilizado como remedio para fortalecer el sistema inmunológico y combatir enfermedades. Esto nos recuerda que Dios es nuestro sanador y que su provisión abarca tanto lo físico como lo espiritual. En Éxodo 15:26, Dios declara: yo soy Jehová, tu sanador. Así como el ajo ayuda a restaurar el cuerpo, Dios nos restaura en todas las áreas de nuestra vida, sanando nuestras heridas y renovando nuestro espíritu. El ajo también simboliza la protección. Se ha utilizado históricamente para repeler enfermedades y fortalecer el organismo contra infecciones. Esto nos recuerda la importancia de estar espiritualmente protegidos. En Efesios 6:11, Pablo nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así como el ajo actúa como una barrera contra los virus, la fe en Dios y su palabra nos protegen de los ataques del enemigo. Además, el ajo nos enseña sobre el sacrificio y la entrega. Para liberar su máximo sabor y beneficios, debe ser machacado o triturado. Esto nos recuerda el proceso de transformación que Dios permite en nuestra vida. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo escribe: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios permite pruebas y dificultades para fortalecernos, refinarnos y hacer que nuestro testimonio sea aún más poderoso. La vida cristiana también requiere constancia y disciplina, algo que podemos aprender del ajo. Su cultivo necesita paciencia, ya que su crecimiento ocurre bajo la tierra antes de que pueda ser cosechado. De la misma manera, muchas veces Dios obra en lo secreto antes de que podamos ver el fruto de su trabajo en nuestras vidas. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe requiere perseverancia y confiar en Dios significa esperar en su tiempo perfecto. Otra lección clave del ajo es su humildad. No es un ingrediente llamativo ni lujoso, pero es esencial en muchas preparaciones. Esto nos recuerda que Dios valora la humildad más que la apariencia externa. En Miqueas 6:8 leemos: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios no busca grandeza superficial, sino corazones humildes y dispuestos a obedecerle. El ajo también nos desafía a examinar nuestras prioridades. En la historia de los israelitas en el desierto, su deseo por los ajos de Egipto representaba su falta de confianza en la provisión de Dios. Nos recuerda que a veces podemos aferrarnos a cosas del pasado en lugar de confiar en el nuevo camino que Dios tiene para nosotros. En Filipenses 3:13-14, Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Debemos aprender a dejar atrás lo que nos ata y avanzar hacia lo que Dios ha preparado. El ajo también nos recuerda que lo que es valioso a veces es rechazado. Su aroma fuerte puede ser molesto para algunos, pero su valor es incuestionable. De la misma manera, la fe en Dios puede ser rechazada por el mundo, pero es la fuente de verdadera vida y propósito. En Juan 15, 18, 19, Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No debemos desanimarnos cuando enfrentamos rechazo por nuestra fe, sino mantenernos firmes en la verdad. El ajo, además, representa la transformación. Así como su sabor cambia por completo una receta, nuestra relación con Dios debe transformar nuestra vida. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no nos llama a una vida de conformidad, sino a una vida de cambio y renovación continua. También nos enseña sobre la importancia de la comunidad. Un solo diente de ajo puede aportar sabor, pero cuando se usa junto con otros, su impacto se multiplica. De la misma manera, Dios nos diseñó para vivir en comunidad y fortalecer nuestra fe junto con otros creyentes. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Crecemos espiritualmente cuando estamos rodeados de una comunidad de fe. A través del ajo, Dios nos muestra que lo pequeño puede ser poderoso, que lo simple puede tener un gran propósito y que cada detalle de la creación apunta a su sabiduría. Al considerar algo tan cotidiano como este alimento, somos invitados a recordar que Dios obra en cada aspecto de nuestra vida. Así como el ajo transforma los alimentos, Dios nos transforma cuando nos rendimos completamente a Él. Nada en la creación es insignificante y todo tiene un propósito cuando está en las manos de Dios. Al igual que el ajo, nuestra vida puede ser un instrumento de bendición, sanidad y transformación si permitimos que Dios obre en nosotros. Cada detalle de la creación es un reflejo de su amor y cuidado. Y cuando aprendemos a ver a Dios en lo simple, nuestra fe se fortalece y nuestra gratitud crece. Que podamos vivir con la certeza de que, aunque pequeños a los ojos del mundo, en las manos de Dios tenemos un propósito eterno. La presencia de Dios en nuestra vida es como el ajo en una comida. Aunque pueda parecer un elemento pequeño, su influencia es profunda y transforma todo a su alrededor. Cada detalle de la creación tiene una lección espiritual y este humilde ingrediente nos recuerda que Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. A través del ajo aprendemos que la fe, cuando es genuina y constante, impregna cada aspecto de nuestra existencia, dejándonos una marca inconfundible en quienes nos rodean. El ajo también nos muestra la importancia de la paciencia y el crecimiento. No se desarrolla de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo bajo tierra antes de que pueda ser cosechado. Así también sucede con nuestra vida espiritual. Dios trabaja en nosotros incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Santiago 1, 3, 4 se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces sentimos que nada está cambiando en nuestra vida, pero Dios está obrando en lo oculto, fortaleciendo nuestras raíces y preparándonos para dar fruto en el tiempo adecuado. El ajo, además, nos recuerda que la consistencia es clave. Para que sus beneficios sean evidentes, debe ser consumido regularmente. Así también, nuestra relación con Dios requiere constancia y dedicación. En Josué 1:8, Dios ordena: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No basta con buscar a Dios en tiempos de necesidad. Debemos hacerlo continuamente, permitiendo que su palabra transforme nuestra vida a diario. El ajo también tiene la capacidad de eliminar impurezas y fortalecer el sistema inmunológico. Del mismo modo,
la presencia de Dios en nuestra vida nos purifica de todo aquello que nos aparta de Él. En Salmos 51:10, David clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La obra de Dios en nosotros es como la acción del ajo en el cuerpo, eliminando lo dañino y fortaleciendo lo que es bueno. A medida que buscamos su presencia y permitimos que su Espíritu Santo nos guíe, experimentamos una transformación interna que nos prepara para vivir conforme a su propósito. El ajo también nos recuerda que la humildad es poderosa. No es un alimento lujoso ni costoso, pero es esencial en muchas culturas y platos alrededor del mundo. Dios no elige lo que el mundo considera grande o impresionante, sino que usa lo humilde para manifestar su gloria. En 1 Pedro 5:6 leemos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad no es debilidad, sino la clave para que Dios nos use de manera poderosa. Cuando nos rendimos a su voluntad y permitimos que Él nos moldee, podemos impactar el mundo de maneras que nunca imaginamos. El ajo también nos enseña sobre el sacrificio. Para liberar su máximo potencial de sabor y beneficios, debe ser machacado o cortado. De la misma manera, muchas veces es en los momentos de dificultad y presión donde Dios saca lo mejor de nosotros. En Romanos 5:3-4, Pablo nos recuerda: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. A través de los momentos difíciles, Dios está refinando nuestro carácter, preparándonos para algo más grande. Otro aspecto fascinante del ajo es su capacidad para unir sabores. Es un ingrediente que armoniza y potencia otros elementos en una receta. De la misma manera, Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad y para edificar a otros. En 1 Corintios 12:12, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde cada miembro tiene un papel importante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No estamos diseñados para caminar solos, sino para ser parte de una comunidad que nos fortalezca y nos ayude a cumplir el propósito de Dios. El ajo también nos recuerda que lo más valioso muchas veces no es visible a simple vista. Su verdadero poder se encuentra en su interior y solo se libera cuando se abre y se usa. De la misma manera, Dios ha depositado en nosotros dones y talentos que necesitan ser activados. En 2 Timoteo 1:6, Pablo exhorta a Timoteo: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No podemos dejar que los dones que Dios nos ha dado permanezcan ocultos. Debemos usarlos para glorificarlo y bendecir a otros. El ajo, a pesar de su tamaño y apariencia simple, tiene un impacto duradero. Así también, nuestra vida, aunque parezca pequeña en el gran esquema del mundo, puede dejar una huella profunda cuando nos alineamos con el plan de Dios. En Mateo 13:31-32, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Nunca debemos subestimar lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos, porque en sus manos incluso lo más insignificante se convierte en algo grandioso. Finalmente, el ajo nos recuerda que lo esencial no siempre es llamativo. No es un alimento que se luzca visualmente en un plato, pero su presencia es inconfundible. En un mundo que valora lo externo y superficial, Dios nos llama a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro carácter y nuestra relación con Él. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que realmente tiene valor ante Dios no es nuestra apariencia ni nuestros logros visibles, sino la condición de nuestro corazón. Así como el ajo transforma los alimentos, Dios quiere transformar nuestras vidas. Nos invita a ser un reflejo de su amor, a influir en nuestro entorno, a vivir con humildad y a confiar en su provisión. Cada detalle de la creación nos habla de su sabiduría y cuidado.
Y cuando aprendemos a ver su mano en lo más cotidiano, nuestra fe crece y nuestra perspectiva cambia. Nada en la creación de Dios es casualidad. Todo tiene un propósito, incluso un simple diente de ajo. Y si Dios puede usar algo tan pequeño para impartir sabor, sanidad y fortaleza, ¿cuánto más puede hacer con una vida completamente entregada a Él? Que nuestra oración sea permitirle a Dios obrar en nosotros, para que, como el ajo en una comida, nuestra presencia en este mundo traiga luz, esperanza y transformación a quienes nos rodean. Cada aspecto de la creación revela algo del carácter de Dios, y el ajo no es la excepción. A través de su simpleza y su poder transformador, nos recuerda principios espirituales fundamentales que pueden fortalecer nuestra fe y guiar nuestro caminar con Dios. Al profundizar en su simbolismo, descubrimos que este pequeño alimento encierra grandes lecciones sobre obediencia, confianza, servicio y propósito. El ajo, cuando se deja intacto, no libera su esencia ni su aroma, pero cuando es machacado o cortado, su fragancia se intensifica y su potencial se activa. Esta es una poderosa ilustración de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. En ocasiones, atravesamos pruebas y momentos de presión que nos moldean y nos llevan a depender más de Él. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así como el ajo necesita ser procesado para liberar su máximo potencial, nuestras dificultades pueden ser el instrumento que Dios usa para manifestar su gloria a través de nosotros. Otro aspecto interesante del ajo es su papel en la sanidad. A lo largo de la historia ha sido utilizado por sus propiedades medicinales, ayudando a fortalecer el sistema inmunológico y combatiendo enfermedades. Esto nos recuerda la obra de sanidad de Dios en nuestra vida, tanto física como espiritual. En Jeremías 17:14 leemos: sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dios se interesa en nuestra restauración y en nuestro bienestar, no solo en lo que respecta a nuestra salud física, sino también en lo más profundo de nuestro ser. El ajo también es un ingrediente que mejora el sabor de otros alimentos. No busca sobresalir por sí solo, sino que resalta y complementa lo que lo rodea. Esta característica refleja la actitud de servicio que Dios nos llama a tener en nuestra vida. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así como el ajo enriquece una comida sin buscar protagonismo, nosotros estamos llamados a servir con humildad, fortaleciendo y edificando a quienes nos rodean. En la historia del pueblo de Israel, el anhelo por el ajo y otros alimentos de Egipto reflejaba una falta de confianza en la provisión de Dios. A pesar de que estaban siendo alimentados con el maná, deseaban volver a lo que les resultaba familiar. Este mismo desafío sigue presente en nuestras vidas. Con frecuencia nos aferramos a lo conocido, incluso cuando Dios nos está llevando hacia algo mejor. En Isaías 43, 18, 19, Dios nos recuerda: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Como el ajo, que necesita ser procesado para liberar su potencial, debemos estar dispuestos a dejar atrás lo viejo y permitir que Dios haga algo nuevo en nosotros. El ajo también tiene la particularidad de ser resistente. Crece en diversas condiciones y no necesita un cuidado extremo para prosperar. Esta resiliencia es una lección sobre perseverancia y fe. En Santiago 1:12 se nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así como el ajo sigue creciendo incluso en climas adversos, nuestra fe debe mantenerse firme en medio de las pruebas, confiando en que Dios nos fortalecerá. Otra característica fascinante del ajo es que, aunque su presencia puede ser sutil, su efecto es duradero. Una vez incorporado a un platillo,
impregna cada bocado con su sabor distintivo. Esto nos recuerda el llamado de Jesús a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida, cuando está alineada con Dios, deja una huella en quienes nos rodean, marcando una diferencia que trasciende el momento y deja un impacto eterno. El ajo también actúa como un agente de purificación. Sus propiedades ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, promoviendo la salud y el bienestar. Este proceso de limpieza es una imagen de la obra de Dios en nosotros. En Salmos 51:7 David clama: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dios desea que nos apartemos de lo que contamina nuestra vida espiritual y nos acerquemos a Él con un corazón renovado y dispuesto a ser transformado. Además, el ajo es un elemento fundamental en muchas culturas alrededor del mundo, lo que nos recuerda la universalidad del mensaje de Dios. Su amor y salvación no están limitados a un solo pueblo o nación, sino que están disponibles para todos. En Apocalipsis 7:9 se describe una gran multitud de todas las naciones y lenguas adorando a Dios. Esto nos muestra que, al igual que el ajo, que se encuentra en diversas cocinas y tradiciones, el Evangelio es para todas las personas, sin importar su origen. Finalmente, el ajo nos enseña que lo pequeño puede tener un gran impacto. No es un alimento llamativo ni imponente, pero su presencia se siente en todo lo que toca. Esto nos recuerda que Dios usa lo humilde y lo sencillo para cumplir sus propósitos. En Mateo 17:20 Jesús dice: de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dios no busca grandeza externa, sino corazones dispuestos a confiar en Él y a permitir que su poder se manifieste a través de ellos. Así como el ajo transforma el sabor de una comida, nuestra relación con Dios transforma nuestra vida. Nos fortalece, nos purifica, nos guía y nos capacita para hacer luz en este mundo. Cuando comprendemos que cada detalle de la creación tiene un propósito y que incluso lo más simple puede enseñarnos lecciones profundas, nuestra fe crece y nuestra relación con Dios se profundiza. Que nuestra vida, como el ajo en un platillo, deje un impacto duradero en el mundo, reflejando la gloria y la sabiduría de aquel que nos creó. Así como el ajo impregna con su esencia todo lo que toca, nuestra vida en comunión con Dios debe reflejar su presencia en cada aspecto. No se trata solo de lo que decimos o hacemos en momentos específicos, sino de cómo nuestro caminar diario exuda el aroma de su gracia y verdad. En 2 Corintios 2:14-15, Pablo nos recuerda: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Así como el ajo transforma el ambiente con su aroma inconfundible, nuestras vidas deben ser un testimonio vivo que deje huella en quienes nos rodean. Este pequeño pero poderoso alimento también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y el proceso. Cuando se planta un diente de ajo, no crece inmediatamente. Se necesita tiempo, cuidado y las condiciones adecuadas para que desarrolle su potencial. Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. No siempre vemos resultados instantáneos, pero si permanecemos firmes en la fe, el crecimiento es inevitable. Gálatas 6:9 nos anima con estas palabras: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El crecimiento en Dios es un proceso continuo, donde cada temporada nos moldea y nos prepara para dar fruto. El ajo también tiene la capacidad de conservar los alimentos, protegiéndolos de la descomposición. Esta propiedad nos recuerda que la palabra de Dios es nuestro ancla en un mundo en constante cambio. En un tiempo donde todo parece efímero, las Escrituras son la fuente de verdad y estabilidad. Isaías 40:8 declara: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así como el ajo preserva y mantiene fresco lo que lo rodea, la palabra de Dios conserva nuestra fe
y nos sostiene en medio de la incertidumbre. Otro aspecto fascinante del ajo es que aunque puede ser consumido solo, su verdadero potencial se revela cuando es combinado con otros ingredientes. De manera similar, nuestra vida en Cristo no está diseñada para vivirse en aislamiento, sino en comunidad. En Hebreos 10, 24, 25 leemos: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Así como el ajo potencia los sabores cuando se mezcla con otros alimentos, nosotros también crecemos y nos fortalecemos cuando vivimos nuestra fe en unidad con otros creyentes, ¿no? También es interesante notar que el ajo, a pesar de su fuerte sabor, es utilizado con moderación. Su presencia es poderosa, pero no debe dominar todo el platillo, sino complementarlo. Esto nos recuerda la importancia del equilibrio en nuestra vida espiritual. Jesús nos enseñó que debemos ser luz y sal en el mundo, pero sin imponer nuestra fe de manera desbalanceada. En Colosenses 4:6, Pablo aconseja: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así como el ajo no debe ser excesivo en una comida para no opacar los demás ingredientes, nuestra fe debe manifestarse con sabiduría y amor, impactando sin alienar. El proceso de preparación del ajo también tiene una enseñanza espiritual. Antes de ser utilizado, a menudo debe ser pelado, triturado o picado para liberar su máximo sabor. Este es un recordatorio de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Muchas veces pasamos por procesos de transformación, donde Dios nos quita lo innecesario, nos moldea y nos prepara para cumplir su propósito. En Jeremías 18:6, Dios compara a su pueblo con el barro en las manos del alfarero. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A través de cada prueba, dificultad y desafío, Dios está trabajando en nosotros, sacando lo mejor de nuestro ser para su gloria. La forma en que el ajo se propaga también nos deja una enseñanza. Una sola cabeza de ajo puede producir múltiples dientes, cada uno con el potencial de dar origen a una nueva planta. Esto nos recuerda el principio de multiplicación en el reino de Dios. Cuando compartimos nuestra fe y vivimos de acuerdo con su propósito, nuestro impacto se extiende más allá de lo que imaginamos. En Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como el ajo que se multiplica, nuestro testimonio y nuestra vida pueden producir frutos que bendigan a muchas generaciones. Además, el ajo es resistente y adaptable, capaz de crecer en diversas condiciones climáticas y terrenos. No necesita un ambiente perfecto para desarrollarse, sino que florece donde se planta. Esta característica nos recuerda que Dios nos llama a ser fieles sin importar las circunstancias. En Filipenses 4:12-13, Pablo testifica: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como el ajo prospera incluso en condiciones adversas, nuestra fe puede mantenerse firme en cualquier situación, porque Dios es nuestra fortaleza. El ajo también tiene una propiedad interesante. Una vez que ha sido consumido, su esencia permanece en la persona que lo ingiere. Esto nos recuerda la importancia de permitir que la presencia de Dios impregne cada área de nuestra vida. No basta con conocer a Dios superficialmente. Su verdad debe penetrar en lo más profundo de nuestro ser y reflejarse en todo lo que hacemos. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como el ajo deja una huella duradera en quien lo consume, la palabra de Dios debe permanecer en nuestro corazón y transformar nuestra manera de vivir. Finalmente, el ajo nos enseña sobre la humildad. No es un alimento costoso ni exótico, pero su impacto es profundo. Dios a menudo usa lo sencillo para lograr cosas extraordinarias.
En 1 Corintios 1, 27, 28 se nos dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Así como el ajo no necesita ser ostentoso para ser poderoso, nuestra fe no se basa en apariencias, sino en el poder transformador de Dios. Cada lección que podemos extraer del ajo apunta a una verdad mayor. Dios está presente en cada detalle de su creación y a través de lo más simple nos enseña lecciones profundas sobre fe, obediencia y confianza. Así como este pequeño alimento puede transformar una comida entera, nuestra vida, cuando está en las manos de Dios, puede tener un impacto eterno. Que cada vez que usemos el ajo en nuestra cocina, recordemos estas verdades espirituales y renovemos nuestro compromiso de vivir conforme al propósito divino.